Muy, muchas gracias por darnos el placer de estar aquí hoy para poderle presentar lo que nosotros le vamos a presentar hoy. Como está diciendo Claudia, soy Daniel Guerra, soy uno de los representantes que trabaja directamente con ella en la sucursal de Bricol en HSBC. Llevo aproximadamente 7 años en la industria financiera del banco y es un placer mío, siempre ha sido de poder sentarme con los clientes y poder entender sus objetivos financieros y poderlo ayudar más que todo. Y parte de eso es lo que estamos haciendo hoy acá es un gran placer y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Daniel. Así es un placer para nosotros poder compartir algunos de las experiencias y conocimientos que tenemos. Consideramos bastante importante estos temas para absolutamente cualquier persona y a todo nivel. Por esa razón, en la noche de hoy vamos a hablar, inicialmente vamos a tener un poco de conversación familiar acerca del dinero, qué es lo que tenemos que estar conversando, cómo manejar esta situación a nivel de familia. Y vamos a terminar la charla con una evaluación de cómo hacer un presupuesto. Por lo tanto, para esto queremos pedirles, bueno, a todos en su participación, pedirles que por favor tengan su línea en mute y además, si tienen preguntas, vamos a dejar un tiempo hacia el final de la charla para que puedan hacer sus preguntas a través de la charla que vayamos teniendo. Ustedes tienen acceso al chat. Si quieren hacer alguna pregunta, la pueden ir dejando ahí y al final la vamos a ir atendiendo. Así que con esto, bueno, damos comienzo a nuestras conversaciones familiares. Con lo cual, quiero empezar diciéndoles que esto es un tema muy, muy importante, tan importante que de hecho hay estudios y tenemos uno del 2014 en el que se ha determinado que la mitad de los estadounidenses, cerca del 44%, consideran que es un tema muy difícil de tratar, el tema del dinero, que genera muchísimo estrés, incluso más que el de la muerte o política, como los que estamos viviendo en el día de hoy, particularmente religión y muchos otros. De manera que los temas que vamos a tratar en esta primera sesión es hablar de ¿cómo te sientes discutiendo el dinero? ¿Qué es lo que necesitas estar considerando aquí? Preguntas que debes estar teniendo en cuenta junto con tu pareja. ¿De qué manera puedes estar manejando conversaciones de dinero entre las diferentes generaciones, especialmente si estamos hablando de familias con hijos y de padres mayores, diferentes generaciones, de qué manera deberíamos tratar estos temas. Hábitos financieros para tratar con la familia. Agregamos actividades adecuadas a cada edad. Vamos a tocar un poquitito el tema de qué tipo de conversaciones hablar en cada momento y etapa de los hijos. Y finalmente, oportunidades para tener en cuenta en las conversaciones financieras con la familia. ¿Ok? Entonces, entendiendo que es bastante importante y muy estresante este tema, eso no quiere decir que lo debamos evadir. Todo lo contrario, es importante que nosotros podamos llevar una conversación con nuestra familia y podamos afrontar estos temas de manera que para todos sean bastante cómodos de tratar y todos estemos hablando en la misma página estos temas. De manera que por eso vamos al siguiente slide donde vemos cómo te sientes al discutir este tema con el dinero. Es un tema que puede ser, como les digo, un poco estresante, pero para eso debemos tener en cuenta cuál es la actitud y el sentimiento. Podemos pasar a la siguiente slide, en donde podemos ver cuáles serían las actitudes y los sentimientos hacia el resto de la familia. La idea es que podamos entender qué es lo que se está haciendo y cómo se está haciendo, cómo el resto de la familia se siente con respecto al tema del dinero, en
cuando hay parejas donde el esposo trabaja y la otra persona no trabaja, hay quizá no una sincronía en qué es lo que se tiene que hacer, en cuáles son los deseos de cada una de las personas, y por esa razón es que empiezan los roces y hay crisis también familiar cuando no estamos entendiéndonos de la misma manera. También cuando hablamos de diferentes generaciones, cuando los hijos van creciendo, son temas que si no los hacemos partícipes de lo que está sucediendo, puede generar inconveniente. Con lo cual, ¿qué conversaciones de dinero debemos estar teniendo? Podemos seguir en el siguiente slide, podemos ver que tenemos 6 preguntas que vamos a poder hablar en pareja. Deberíamos estar considerando en pareja para poder tener esta sincronía a nivel familiar. Una de ellas, los documentos que debemos tener, en dónde los tenemos, qué tipo de documentos deberíamos estar considerando, documentos en relación a las inversiones, documentos en relación a las deudas, si existe una hipoteca, dónde están los documentos de ellos, dónde los guardamos, qué tipo de documentos son los que hay, que los dos entiendan qué es el tipo de compromisos financieros que tenemos a nivel familiar. Cómo se pagan estas cuentas, de dónde está saliendo el dinero, que los dos cabezas de familia, cuando hablamos de una familia y existe una cabeza de familia en 2 partes, pues que de parte igualitaria exista un conocimiento de dónde están los accesos en línea a todas estas diferentes herramientas que tenemos, cuáles son las contraseñas, que exista una facilidad en que, o una libertad de que los dos hacen partícipe de esto y no hay ningún tema oculto por parte de uno de los dos. ¿Dónde se encuentran esos documentos legales? ¿Cuáles son los documentos legales que tenemos? ¿Qué tipo de disposiciones se están utilizando? Existen muchas de ellas, como ya estamos hablando de un testamento, tenemos un poder, vamos a hablar de este tipo de documentos. Entonces, ¿cuáles son los que deberíamos tener? ¿Cuáles son los que como familia estamos de acuerdo en que los tengamos? Y de la misma manera, a quienes queremos hacer partícipes de algunos de estos documentos, porque es importante en el evento de una crisis que estemos claros en que los dos estamos de acuerdo en lo que queremos hacer y la manera en que lo queremos hacer. Con esto podemos pasar a la siguiente slide, en donde vemos algunos de estos documentos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De dónde encontrar los documentos? ¿De dónde estamos encontrando los documentos? Como les decía, ¿cuáles son las cuentas que se tienen en los bancos? ¿En qué entidades también tenemos cuentas? Si también hay deudas, si tenemos en dónde deberían estar, si existen seguros de vida, si existen escrituras de propiedad de la casa o de otras inversiones que tenemos, en dónde están y cuáles son las disposiciones que se han hecho en ellas. Planes para la sucesión. En esto es bien importante que los dos tengan una buena conversación y estén participando en qué tipo de sucesión queremos hacer. Como les decía, testamentos. Estos testamentos deben existir de manera independiente y en muchos de nuestros casos, cuando somos latinos y venimos de otras partes y seguramente hacemos familia con gente de otras culturas, es importante que podamos ponernos de acuerdo y entender qué es lo que queremos. Y esos documentos que hacemos, como el testamento, el que tengamos un testamento que hayamos hecho en nuestro país no significa que ese mismo sirve para aquí en Estados Unidos y en particular la Florida. Existen
muchas maneras de accesar asesoría en donde nos pueden ayudar a tener un testamento que sea vigente con las leyes del estado donde ustedes viven, porque en el evento en que sea necesario, no queremos correr el riesgo de que lo que hicimos no es válido porque no está bajo las leyes del estado donde estamos viviendo. Si es momento de generar un fideicomiso para poner todos los bienes bajo el fideicomiso, tenemos que estar de acuerdo como familia. También necesidades de asistencia médica continuas. Entonces, por ejemplo, tenemos familiares de edad adulta que viven con nosotros o a los cuales nosotros cuidamos. Tenemos que tener claro qué es lo que queremos, cuál sería y de qué manera estamos preveniendo estos gastos cuando la persona entra en una deshabilidad de salud y tenemos que necesitar una asistencia económica, una asistencia médica con ayuda que tiene que venir a la casa, o qué tipo de posibilidades son las que eventualidades se nos pueden presentar, de qué manera nos estamos preparando para eso y que en común acuerdo estemos en esa misma línea de qué es lo que vamos a hacer en el evento de eso. Con lo cual existen herramientas, tipos de seguros, por ejemplo, en donde nos pueden prevenir y tener mejor preparados en el evento de una situación de esas. También planes en el caso de una enfermedad. Entonces, en este momento estamos viviendo desafortunadamente una de esas situaciones de emergencia no planeadas. ¿Qué puede suceder si alguien de la familia le da el COVID-19 y no podemos tener acceso a la persona? ¿Cuáles son los deseos de esa persona, de mi pareja? ¿Qué es lo que quisiera hacer? Entonces, para eso existen poderes de representación en vida. Cuando yo no estoy en capacidad de tomar decisiones, que mi pareja las tome y cuáles son mis deseos. Entonces, todo eso es importante hablarlo. Entiendo que es a veces temas que no queremos tocar, pero es importante tocarlos, es importante estar de acuerdo con ellos para que en el momento en que esto se presente no tengamos el estrés de qué es lo que quisiera la otra persona o si yo voy a tomar, qué decisión puedo tomar, y ese estrés empieza a crecer cuando aún ya tenemos un estrés adicional que es la persona enferma o que es la falta de un ser querido. Entonces, es importante que podamos en momentos no necesarios llegar a un acuerdo en ese sentido. Así que tenemos 4 hábitos financieros fundamentales para las familias, de los que les voy a hablar ahora en el siguiente slide, en donde hablo de cuál es el primero. Si nosotros estamos en la misma página y hablamos de que entendemos cuáles son los ingresos que tenemos como familia. De nuevo, pongo el tema aquí del ejemplo, cuando el padre trabaja y la madre no, o viceversa, uno de los dos en la familia está trabajando y el otro está en la casa cuidando a la familia, también está trabajando, pero no está devengando ingresos. Tenemos que tener claro y que los dos entiendan cuál es la cantidad de dinero y cuáles son las fuentes de ingreso que en nuestra familia tenemos con las cuales debemos disponer. El segundo, préstamos. ¿Qué tipo de deuda es la que tenemos? ¿Qué tipo de deuda es la que deberíamos estar entrando y podemos soportar con respecto a los ingresos? La casa está bajo una hipoteca, el carro es un carro comprado, es un carro en lease, en una renta. En el momento de tener esto claro, cuando vamos a tomar la decisión de un nuevo carro, podemos estar de acuerdo en que quizá no necesariamente vamos a conseguir el carro de nuestro deseo, pero sí, quizá más importante, el carro que estoy en capacidad de pagar. Entonces voy a estar en capacidad de hacer una compra o en capacidad más bien de hacer una renta. ¿Qué edades tienen nuestros hijos? Y voy a necesitar un dinero para la educación, con lo cual voy a requerir un préstamo en ese momento.
en este momento deberíamos adquirir ese préstamo o de cuáles préstamos son los que deberíamos estar incurriendo y cuáles son los que tenemos. Esto no puede estar oculto a la pareja o a la familia, porque de esta manera es cuando la toma de decisiones se hace más difícil, cuando uno de los dos o el resto de la familia no está al tanto de lo que está sucediendo. En el siguiente slide podemos ver el número 3 de estos 4 hábitos, que es el gastar y ahorrar. Entonces, el concepto de gastar y ahorrar es diferente. Es importante aquí que tengamos claro un concepto financiero que se escucha mucho y es pay yourself first. Págate a ti mismo primero. Antes de entrar en el gasto, tenemos que pensar en cuánto es lo que yo debería estar ahorrando basado en mis necesidades a futuro, a presente y a futuro. Con lo cual es importante que tengamos estas claves y estemos de acuerdo en de qué manera queremos gastar y de qué manera queremos ahorrar, qué tanto dinero necesitamos ahorrar y cuáles son nuestros planes. Que esos planes que tengamos a futuro, estemos la familia en la misma página cuando estamos hablando de este tema de ahorro y del tema de gastos. Y por último, la toma de decisiones financieras. Estar de acuerdo y tener el mismo objetivo permite que el estrés sea por la situación que se está presentando, más allá de que en el momento determinado de tomar la decisión de un gasto, de un ahorro o de hacer un viaje familiar, no esté de por medio la cantidad de dinero que está comprometida en este tema, porque ya esos temas los hemos tenido conversados con anticipación, con lo cual se hace más fácil esa toma de decisiones. De manera que hay que tener hábitos financieros que sean en la misma línea para todos los participantes de la familia. Entonces, en muchas ocasiones, cuando tenemos hijos pequeños, hablemos de esta parte, y en esto podemos ya ir al siguiente slide, en donde estamos hablando de que dependiendo de la edad de nuestros hijos, tenemos que hacerlos partícipes de esto. Vamos a hablar de qué manera podemos hacerlos partícipes de 3 a 5 años, de 6 a 12 años, de 13 a 21 años. Se puede hacer de diferentes formas, pero el hecho de que tengamos un niño de 3 años, 5 años, no quiere decir que lo hagamos exento a todas las situaciones que se están viviendo en la familia, porque al hacerlo de esa manera, el niño va a estar pidiendo cosas que él no está en capacidad de entender porque no lo hemos hecho partícipe de esa situación. No le hacemos entender que existe algo que es ganar dinero y algo que es gastar dinero, algo que es quizá una necesidad que debemos incurrir versus es algo, un deseo que queremos tener. Entonces, dependiendo de la edad, se ofrecen diferentes alternativas de cómo manejarlo. De manera que entremos en detalle en el siguiente slide en qué pasaría en la edad de 3 a 5 años. En este momento, podemos hacer, cuando hablamos de ingresos con los niños, podemos, por ejemplo, cuando hablamos de los cumpleaños, ellos están recibiendo un regalo y debemos hacerle entender que ese regalo es un ingreso, eso tiene un valor, ¿verdad? Podemos hacerlos partícipes en que puedan hacer alguna actividad en la casa y darle también una mesada, hacerle parte de un dinero en donde él está recibiendo un ingreso. Podemos empezar además mostrándole, enseñándole los billetes, las monedas, lo que hoy en día es el dinero plástico, cuando vamos a un cajero automático, que él sea partícipe de que estamos retirando dinero y se tiene de ahí, pero ese dinero que estuvo ahí fue algo que pusimos en el momento en que entró el ingreso a la casa, porque uno de los integrantes de la familia se va todo el día porque está trabajando, está recibiendo un dinero que es el que necesitamos para hacer los gastos. Préstamos, en el tema de préstamos, es importante empezar a enseñarle al niño que si nos prestan algo, un juguete, tenemos que devolverlo. No es nuestro.
Si no es nuestro, eso significa que es prestado y que hay que devolver. Con lo cual, más adelante, cuando le hagamos la introducción del dinero y que es prestado, entiende que eso significa que en algún momento lo tenemos que devolver, en algún momento lo tenemos que pagar, y le va a ser más fácil entender cuando hablamos de una tarjeta de crédito, que es un dinero prestado con el que estamos haciendo una compra, pero más adelante hay que pagarlo. Gastar y ahorrar. Entonces el objetivo de esto es poderlo enseñar a hacer un ahorro. Si le estamos dando la mesada, si ya está en el momento de entender que le estamos dando un dinero para que él pueda ahorrar, darle un dinero una vez al mes, le estamos dando $10, él lo va a empezar a ahorrar. Tenemos una jarra y podemos ponerle un nombre ahí, ahorro, y hacerle que físicamente entienda, estás poniendo monedas ahí porque esto es el ahorro, si estamos enseñándoles a ellos a que tienen un plan. Y les preguntamos, ¿qué quieres tú? ¿Están interesados? Y ya sabemos que siempre con tanta publicidad en el televisor les gusta este juguete. Ok, vamos a sacar una foto de este juguete. Esto es algo que tú quieres. Este es un plan y esto es un objetivo que tú tienes. Vamos a poner moneditas aquí en esta jarra en donde con lo que tú estás ayudando a mamá a limpiar la mesa, te voy a dar 3 monedas de 25 centavos, la vamos a poner en la jarra porque esto es parte del ahorro que tú quieres. Tomar decisiones financieras. El ejemplo de cuándo sí se puede y cuándo no se puede hacer una compra. Si sale con nosotros al centro comercial, está interesado y quiere que le compren un helado. No siempre le podemos dar el helado y explicarle por qué. Porque el dinero y la jarrita de mamá, en donde tiene esas monedas, no son suficientes para hoy comprar el helado. Vamos a no comprar el helado hoy y dejarlo para otro día, y ejemplos de ese estilo. Seguimos entonces, ya cuando el muchacho va creciendo y tiene de 6 a 12 años. Entonces, ahí, ¿qué tipo de actividades diferentes? Ahí le podemos hacer, lo podemos involucrar mucho más en estas tareas de la casa, pagarle el dinero, ayudarle a pensar en cómo ya cerca de los 12 años puede empezar a ganar algo de un sueldo que le estoy pagando en casa, y de qué manera, si es sueldo y está teniendo un compromiso con sus padres, de que se compromete a siempre estar recogiendo la basura. Si ese es su compromiso, entiende que tiene que cumplir con el compromiso para que le puedan pagar. Y hacerle ver, en algunos casos donde no cumpla con el compromiso, no te puedo pagar de la misma manera, te voy a pagar menos porque no cumpliste con tu compromiso de la manera en que tú te comprometiste con nosotros. Préstamos. Con el mismo plan de hacer la compra de un nuevo celular, ya empiezan a pedir, juegos, quizá podemos decirle al chico, bueno, esto es lo que tú tienes en tu jarra de ahorro, no es suficiente, pero llegó este evento en donde quisieras usarlo para este evento, la ropa que quieres comprar, te voy a prestar dinero para que puedas comprarlo ahora, pero más adelante me lo tienes que ir pagando con lo que tú estás ganando o con la mesada que yo te estoy dando. Hacer esos ejercicios con él para que pueda ir entendiendo y pueda también tomar decisiones de: recibí este sueldo en mi casa porque estoy ayudando a recoger la basura en mi casa. De ese dinero que gané, ¿qué porcentaje lo voy a poner en ahorro y qué porcentaje sí lo puedo disponer y gastar? Porque no todo lo que tú tienes directamente va al gasto. De eso tienes que entender que un porcentaje, le vas a establecer porcentajes de cuánto deberías ahorrar. Entonces, inicialmente la idea es que él vea esa diferencia. Entonces, hablemos de un 50% de lo que ganas, lo vas a poner en el ahorro, no lo puedes tocar porque ese es el ahorro para más adelante. Y de lo otro, si lo puedes gastar en el helado que querías gastarte en el centro comercial cuando salimos. Entonces, hay que darle ejemplos de lo que pasaría si tomamos una buena decisión con ese dinero que tenemos.
¿Y qué pasaría cuando tomamos una mala decisión con ese dinero que tenemos? Ejemplos como este fin de semana no vamos a salir a un restaurante porque tú quieres que nos vayamos de paseo a tal lugar y estamos ahorrando para ese paseo, con lo cual este fin de semana vamos, en vez de ir a ese restaurante que tú querías o ir a ese parque de juegos que tú querías, vamos a hacer el juego en la casa, vas a invitar a tu amiguito a la casa o vamos a hacer la comida en la casa en vez de salir al restaurante. Ayuda a mamá a hacer la comida y de esa manera compartimos y estamos un tiempo en familia compartiendo y vas a también a entender que esto es parte de cómo ahorrar y de cómo tomar esas decisiones. ¿Gastar o no gastar? De esa manera, bueno, podemos seguir adelante en nuestro siguiente slide. Estamos hablando de edades entre 13 y 21. Ya el muchacho tiene presión social por tener las cosas que tienen sus amigos. Tiene más presión de los comerciales en televisión por adquirir el nuevo celular, por adquirir el nuevo juego, etcétera. Entonces, se hace mucho más importante que él sea partícipe de este ingreso de familia. Entonces, ¿de qué manera podemos hacer? Lo podemos ayudar a que tenga un trabajo de poco tiempo, por ejemplo, en los fines de semana, que vaya a cuidar un niño en la casa vecina, que le ayude a lavar el carro a la familia o al vecino, que se también ingenie en qué cosas y de qué maneras pudiera tener un ingreso. Y tenemos que obligarlo a pensar, ok, estos son los deseos que tú tienes, pero el dinero de la casa no nos alcanza para eso. Tú también vas a ser parte de la familia en cómo vamos a ganar ese dinero para llegar a los objetivos que tenemos. El préstamo. Es importante de empezar a hacerle ver que hay en cómo manejamos esos préstamos, en cómo vamos siendo responsables en devolver eso que nos han prestado, en este caso el dinero, se va generando una reputación y esa reputación es muy importante, especialmente ya cuando empieza a cumplir los 18, se acerca a cumplir los 18 años, en donde tenemos que hacerlos partícipes de empezar a crear su historial crediticio. La importancia de que en este país se tenga un historial crediticio, se genere una reputación y por qué es tan importante pagar a tiempo. Esa es la repercusión de ese pagar a tiempo en los intereses y cuánto voy a pagar más adelante. La importancia también de el deseo de que el muchacho vaya a la universidad. Entonces, para pagar la universidad, primero, obviamente, tiene que tener muy buenas notas para que pueda ser admitido, para que le den más ayudas financieras, pero si estas no son suficientes, que entienda que se requieren otras ayudas como un préstamo. Y eso significa que él tiene que ser partícipe en algún momento y por eso ya llega el momento en que tiene que empezar a generar su historial crediticio. En gastar y en ahorrar, vamos a reforzar en este caso los planes de diferentes gastos, planes que tenga de gastos. Entonces, anteriormente, el chico más pequeño solo tenía un plan. Ahora, ya en esta edad, le podemos empezar a enseñar, ok, ¿qué planes tienes? ¿Quieres salir de paseo? ¿Quieres tener este juego para Navidad? ¿Quieres diferentes cosas? Entonces, en la lista de cuáles son tus objetivos y tus planes que tienes, cuáles son las prioridades que le vas a dar. Entonces tienes que enseñarle, ok, vamos a gastar dinero en esto o en esto. Hay que tener una prioridad. ¿Qué es más importante para ti? ¿Y cuál fue el plan más importante que considerabas en tu lista? Entonces a ese es al que le vamos a dar la prioridad de asignación de dinero, en donde no vamos a gastar para ponerle más dinero a esto. De esa manera lo ayudamos a tomar mejores decisiones financieras basados en esos diferentes momentos de vida en donde se está acercando y qué es lo que es más importante. Vas a salir de paseo con unos amigos en el fin de semana y quieres salir de paseo.
y tengo que darte dinero, pero además quieres tener ropa nueva. Entonces, el dinero no nos alcanza y tiene que ser para una de las dos cosas, o la ropa que quieres comprar no es exactamente la que de marca que tú me estás diciendo, o tampoco te puedo dar tanto dinero para irte de paseo. Entonces, esas son las decisiones que hay que enseñarlo a ir tomando, hacerlo partícipe y explicarle por qué razón papá, mamá, no pueden hacerlo en este momento, porque hay una situación quizá con nuestros abuelos en este momento a los que estamos ayudando y esa es la prioridad. Y entonces cambió la prioridad ahora y no podemos entonces estar atendiendo esa necesidad que tú tenías ahí. Entonces, que entienda eso, pero de nuevo, haciéndolo partícipe de estas situaciones que van pasando y no simplemente dejarle saber que no lo hacemos simplemente porque yo digo y porque esta es la decisión que se ha tomado. No, expliquémosle, hagámosle a ser parte de eso y que entienda las razones. Con lo cual, vamos en este siguiente slide en donde podemos ver los puntos claves. Entonces, sobre las conversaciones familiares del dinero, tenemos que es un tema delicado, definitivamente. No por ser delicado significa que no vamos a hablar de él y no lo vamos a afrontar. Tenemos que ser sinceros, involucrar a todos en la familia, no ocultar situaciones que están pasando. Vamos a saberlas decir dependiendo de la edad de los participantes de la familia, pero tenemos que hacerlos a todos partícipes de lo que está sucediendo y por qué en determinados momentos hay más tensión que otros. Porque de esta manera hay una conexión emocional en lo que está pasando. Hay una conexión en que estas situaciones y cuando hay situaciones de crisis genera un estrés y por esa razón justamente en muchos casos hay incluso divorcios porque no se ha manejado bien esta situación, porque no se ha hablado bien de esta situación, porque queremos tener a nuestros hijos o a nuestros adultos mayores exentos de lo que está sucediendo porque quizá creemos que no entienden, que no es momento para involucrarlos, pero en cierta medida debemos hacerlos partícipes para que puedan entender la situación, para que en determinado momento no deban necesariamente exigir tanto basado en lo que ellos quieren, en su preferencia, pero que puedan entender que la situación es otra en este momento y debemos ser partícipes de eso. Con lo cual, tenemos que educarlos desde el primer momento en que ya ellos están pudiendo conversar con nosotros, pudiendo escucharnos y entender, y por eso debemos estar siempre manteniendo este nivel de comunicación a todo nivel. ¿Ok? Entonces, con esto quiero también dejarles saber que en HSBC es bien importante para nosotros. Entendemos esta situación que es vital para las familias, que es un diálogo que se tiene que tener y se tiene que hacer un hábito y que los hábitos no se pueden y no se debe esperar tenerlos de un día para el otro. Con lo cual, a través del tiempo, lo podemos hacer. Para eso, en el siguiente slide podemos ver que nosotros en HSBC tenemos una página en la que ustedes todos pueden accesar a esta educación financiera. Se llama, ahí ustedes pueden ver www.ush.hsbc.com/financial wellness. Ahí pueden ustedes también accesar a diferentes cursos que nosotros damos para que te sirva de ayuda en la educación de tu familia, en donde te sirva para ti mismo entender, estás recién llegado en este país, quieres entender qué es lo que está pasando, cómo es el score de crédito, cómo es el tema de una hipoteca, para eso se encuentra acá. Entonces, con esto cierro yo el tema de la parte de educación financiera conversaciones financieras a nivel familiar y vamos a seguir ahora en nuestro siguiente slide con el tema de un presupuesto. Ya entendiendo esto, haciéndolos a todos partícipes de esto, entonces el siguiente paso es
cómo manejar ese dinero en la casa y cómo hacer un presupuesto. Para lo cual le voy a dar la palabra a mi compañero Daniel, quien nos va a hablar del presupuesto. Muchas Daniel. gracias, Claudia. Indiscutiblemente, uno de los fundamentos importantes para poder mantener una buena economía individual o familiar es el manejo de nuestra finanza, de nuestro dinero. Y en eso es lo que se enfoca en sí lo que viene siendo el presupuesto. Y quisiera hablarle acerca del presupuesto, acerca de lo que vamos a estar viendo en este taller. Si puedes, Claudia, por favor, pasar el otro slide. Vamos a estar explorando la importancia de lo que es establecer un presupuesto que vaya de acuerdo a tu familia o a usted, o inclusivamente hasta a un negocio que puedas tener. Increíblemente, no muchas personas mantienen un presupuesto y muchas personas hacen las cosas y sus finanzas, por decir, un poquito fuera de lugar y desorganizado. Y no es algo muy adecuado ni muy bueno, ya que para lograr las metas siempre se requiere un poco de organización en todo lo que hacemos. También vamos a analizar la diferencia entre lo que viene siendo los deseos y las necesidades. Claudia habló un poquito acerca de esto. Vamos a entrar un poquito más en detalle en cuál es la diferencia entre una y la otra. Vamos a también establecer los objetivos para gastar, ahorrar y pagar las deudas. Cómo lo podemos dividir y cómo se nos puede hacer mucho más fácil poder lograr estos objetivos gastando, ahorrando o pagando. Y si podemos continuar en el próximo slide. La gran pregunta, ¿qué viene siendo un presupuesto? Mucha gente lo confunden con lo que es ahorrar. Es un poco parecido, pero un poco más complejo. En ahorrar, cuando uno está ahorrando, uno tiende a separar su ganancia y la pone a un lado con el objetivo de incrementarlas. En el caso del presupuesto, va un poco más complejo porque se enfoca más en lo que es el manejo total de la finanza, en lo que los ingresos y los gastos y cómo podemos manejar y tener control sobre lo que estamos usando y a la misma vez lo que estamos ahorrando. Y como lo había dicho anteriormente, tener control sobre lo que es la finanza es lo más importante para nosotros, ya que de eso dependemos de nuestro vivir y todo lo que hacemos. ¿Y por qué usar un presupuesto? Ya que hay mucha gente que en realidad no lo usan o no le llama la atención. En realidad el presupuesto nos ayuda a nosotros a controlar nuestro hábito de gastos. Nos ayuda a crear un plan de ahorro más profundo para poder llegar a nuestros objetivos. Y también nos ayuda para eliminar y pagar cualquier deuda que podamos tener. Si podemos ir al próximo slide, Claudia. Entonces, son 5 pasos para poder crear un presupuesto. Los 5 pasos son los siguientes. Primero, como le había comentado, la organización. La organización es importante en nuestra vida y en todo lo que hacemos en general. Una buena organización nos ayuda a ver el plan que nosotros estamos diseñando mucho mejor y podemos actuar de mejor manera. Entonces, lo primero que deberíamos hacer cuando estamos creando un presupuesto es organizar nuestros papeles financieros, nuestros documentos financieros, buscar todos los documentos que tienen que ver con nuestra finanza y organizarlos en los siguientes pasos. El paso número 2 que sería enumerar los ingresos, coger todos los documentos que tienen que ver con nuestros ingresos. Esto es nuestra ganancia. Pueden ser de nuestros trabajos o si alguna ganancia que estemos recibiendo de ayuda del gobierno o otras fuentes, otras deudas que las personas nos pueden deber. Puede ser un montón de muchas cosas, todo lo que vaya entrando, todo lo que es ingreso. El tercer paso es enumerar los gastos. Ya que vemos lo que está entrando, es necesario entender qué es lo que se está gastando, qué es lo que está saliendo, en dónde se está gastando el dinero, por decir, y qué tan necesario es. El cuarto paso sería enumerar los ahorros. Una vez más, estamos haciendo un plan complejo, es esencial poder que si sabemos lo que estamos ingresando y lo que estamos gastando,
poder determinar qué es lo que estamos ahorrando, cuánto dinero se está poniendo aparte para nuestros ahorros. Y el quinto paso sería enumerar las deudas. Hay muchas deudas y hay mucha manera de adquirir deudas, y siempre es importante poder entender cuáles son nuestras deudas, poderla enumerar y poder mantener un control sobre ella para no sentirnos ahogados muchas veces o llenos de estrés. Si podemos continuar al próximo slide, podemos ver un ejemplo. Vamos a usar el ejemplo de Marta. Marta es una señora que tiene 40 años. Ella tiene dos trabajos, es decir, tiene dos ingresos. Uno es en una tienda de cosméticos y la otra es como una camarera en un restaurante. Ahora, ¿cuál es el problema con Marta, o cuál es la situación de Marta? Ella con frecuencia se siente abrumada porque debe dinero, tiene deuda. Y en el pasado ella, cuando ha venido al tema de pagar las deudas, ha hecho los pagos tarde. Ahora, uno de los motivos lo cual esto le está ocurriendo es, uno, falta de organización. Como le venía diciendo, es importante mantener la organización. Es importante saber en dónde están tus deudas, tus gastos, tus ingresos y tus gastos. En el caso de Marta, hay una falta de organización y no ha organizado su finanza. Marta, necesitas indiscutiblemente un presupuesto, porque si sigue haciendo los pagos tarde, por ejemplo, va a incurrir gastos, va a incurrir cargos que le van a sumar a su deuda, y en realidad nunca se va a escapar de sus deudas y nunca va a poder ahorrar y nunca va a poder hacer cualquier objetivo que ella quiera hacer en su finanza. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer un plan más o menos para Marta, y vamos a ver cómo podemos identificarla a ella en lo que es un presupuesto. Si podemos, Claudia, para el próximo slide. Lo primero que tiene que hacer Marta es organizarse. En la organización, obviamente, como estamos diciendo, lo primero es adquirir los documentos. ¿Cuáles son las facturas de cuentas de la tarjeta de crédito, los gastos que ella está gastando, los talones de pagos, las declaraciones de impuestos que ella pueda tener, cualquier informe de crédito, cualquier préstamo. También analizar bien su entrada, sus ingresos, los formularios de los taxes. Todo esto hay que tenerlo en cuenta y hay que tener todos los documentos para poder organizarse bien. Si podemos continuar. Aquí estamos analizando más o menos a Marta. Y podemos ver que Marta recibe un ingreso de aproximadamente $2,000, entre los dos trabajos que ella tiene. Manteniendo el ingreso que ella tiene en los gastos total, para poder adquirir los gastos totales van a ser las necesidades más los deseos. ¿Qué es necesidad? Las necesidades vienen siendo aquellas cosas que son requisitas para nosotros poder hacer el día a diario, poder vivir, por decir. En cuanto a los deseos, vienen siendo los lujos y lo que uno se da, las cosas que no necesariamente necesitamos, pero que no queremos dar el lujo, como tomarse un café, ir a un restaurante, a hacer algo de entretenimiento o coger vacaciones. En el tema de las necesidades podemos ver que están el alquiler, los víveres, los servicios, los pagos del vehículo, las cosas esenciales que ella necesita para poder vivir y poder mantener su estilo de vida. Entonces, las necesidades más los deseos nos van a dar lo que es el gasto total, lo que ella está gastando de su ingreso. Vamos a ver también que los ingresos disponibles son los ingresos que ella está ganando menos las necesidades. Si Marta está ganando un ingreso de $2,000 y sus necesidades son de 1,220, se puede calcular unos 780 que ella tiene en ingreso disponible, dinero que ella puede gastar y dinero que ella puede manejar, ya que las necesidades son esenciales y las necesidades hay que pagarlas. Y ahora vamos a hablar en el próximo slide acerca de las deudas y cómo establecer un buen método de presupuesto, por decir.
hay dos estilos de presupuestos. Uno está la regla, por ejemplo, de 50, 30, 20. Y esta es la manera en la que tú divides los porcentajes de los ingresos para poder hacer los pagos adecuados. En esta regla podemos ver que nosotros no podemos gastar más de 50% en los ingresos en necesidad. Es decir, tenemos hasta 50% para gastarlo en lo que es la necesidad. Tenemos 30% para gastarlo en lo que son los deseos y tenemos unos 20% para poderlo gastar en todo lo que ya viene siendo ahorro o pago de deudas. La segunda estilo de presupuesto es el método de las categorías. Si puedes pasar, Claudia, la próxima slide. En este es un poco más detallado. El objetivo es dividir los porcientos a tu conveniencia en las cosas específicas. Y como podemos ver, aquí el desglose, por ejemplo, es 30% para la vivienda, 10% para los víveres y 10% para ahorros y 5% para ropa o entretenimiento. El objetivo es escoger un método que sea cómodo para uno, un método en donde uno se sienta dispuesto a hacerlo y a mantenerse en él, ya que es esencial poder hacer esto. Si podemos pasar a la próxima slide. Entonces, ¿por qué hacemos presupuesto? Como lo había dicho anteriormente, es para lograr objetivos, lograr metas, lograr algo que nosotros queremos realizar en nuestra finanza. Y hay diferentes periodos. No todas las personas están viviendo el mismo estilo de vida o tienen los mismos planes. Y no todo el mundo tiene los mismos objetivos. Hay objetivos que son de 2 años, esto sería un corto plazo. Hay objetivos de 5 años y hay objetivos mucho más largos de 5 años. Ahora, si podemos pasar para la próxima, Claudia. Con el tema de las deudas, que es algo bastante esencial, especialmente aquí en Estados Unidos, nosotros que trabajamos en un banco internacional, vemos mucha gente que vienen de otros países con mentalidades diferentes y por lo menos aquí en Estados Unidos la idea siempre es de crédito. Nosotros nos movemos con el crédito para todo. Y es así, es esencial poder establecer un historial de crédito, es esencial poder disponer de un crédito y tener un buen crédito. Sin embargo, para nosotros es triste ver muchas veces algunas personas que no pueden manejar bien sus finanzas, inclusivamente no pueden manejar bien sus deudas y tienden a ahogarse más bien en lo que vienen siendo todo tipo de deudas que deben y están viviendo en lo que le decimos el vivir al día, por decir. No es algo recomendable ni es algo bueno, por eso es siempre bueno tener este control sobre tu finanza, es siempre bueno poder disponer y dividir en qué te estás gastando el dinero y en qué puedes ahorrar para no vivir al día. Y una de las cosas más graves es las deudas, indiscutiblemente. Ahora, hay dos maneras de poder atacar las deudas. Hay dos estrategias bastante famosas, que estas son el método de la escalera y el método bola de nieve. El método de la escalera es una estrategia que se usa para pagar las deudas, en donde cogen y organizan las tasas organizan las deudas basadas en la tasa de interés. La tasa de interés que es más alta estaría arriba y la tasa de interés que es más baja estaría baja. Y el objetivo es, dependiendo del plan que haya usado para crear el presupuesto, dependiendo del porcentaje que vas a establecer para las deudas, el objetivo es siempre pagar el mínimo, siempre es bueno pagar el mínimo, pero en el método de la escalera te vas a enfocar en pagar un poco más en las tasas, en las deudas que tienen interés más alta. Así no acumulas más interés, no acumulas más deuda y te sientes como que estás eliminando lo más grande, lo más pesado, lo que te está causando más gasto, por decir, porque al final si la deuda te sigue incrementando por el interés, es más gasto para ti. Entonces se va enfocando en la más alta hasta llegar a la más baja. El método de bola de nieve es un poco más diferente. No se enfoca mucho en las tasas de intereses, más bien se enfoca en el valor de la deuda. Y en vez de atacar las deudas más grandes,
empiezas atacando las deudas más pequeñas. Y el objetivo es que en lo que vas atacando las más pequeñas, una vez más, siempre estás pagando el mínimo dependiendo el porcentaje que le haya dedicado a la deuda en tu presupuesto. Pero te vas a enfocar en pagar más las deudas pequeñas para eliminarlas. Al eliminarla hay menos deuda. Es como se dice, una menos. Una menos y una menos que te tienes que preocupar. Y un peso menos, un estrés menos. Es conveniente, mientras tanto, no tengas intereses altos porque si no controlas el interés, te van a comer los intereses, por decir. Siempre es bueno mantener una balanza, usar un método que sea más adecuado para ustedes, un método que le convenga, un método en donde se sientan bien, un método en donde no pierdan la esperanza o la motivación. Quieren hacer un método en donde se sientan cómodos, que cuando vean efectos que les convengan y se motiven para poder mantenerse en el presupuesto que hayan establecido. Claudia, por favor. El próximo slide. Entonces, como le venimos mencionando, es importante poder mantener una solidez financiera. La finanza es importante en todo lo que hacemos. Y esto lo hacemos realizando controles diarios. Tenemos controles diarios, semanales y mensuales. Y esto es enfocándonos en nuestra finanza. Nosotros no podemos descuidarnos de nuestra finanza. Cada centavo que se mueva en nuestra cuenta, tenemos que estar al pendiente y tenemos que saber cómo se está moviendo para poder estar en el control, para poder estar organizado y para que el dinero trabaje para nosotros en vez de nosotros trabajar para dinero. Siempre es bueno reunirse con un representante de una institución financiera. Siempre es bueno ir a sus bancos, hablar con sus representantes, sentarse con ellos, ver qué le pueden ofrecer, que le pueda ayudar en las necesidades que tienes en lo que es lo financiero. Y no tengan miedo de discutir las finanzas personales con un planificador financiero. Para eso estamos. Es nuestro objetivo ayudarles siempre. Es nuestro objetivo ver sus necesidades y poderle dar consejos a cada uno de ustedes. Si puedes pasar al próximo, Claudio. Entonces, 3 cosas para resumir. Hay varias estrategias para poder establecer un presupuesto. Lo importante es establecer una que esté de acuerdo a ti, que tú te sientas cómodo, que tú puedas manejarla adecuadamente y que te sientas motivado en hacerlo. Lo segundo, las deudas son importantes cancelarlas. No es bueno deber. Cuando tengan deuda, tienes que enfocarte en las deudas. Tienen que crear estrategia, sea el método de escalera o el método bola de nieve para que puedan eliminar esas deudas y ver el dinero trabajar más hacia ti y ver más ganancia y menos gastos. Y lo tercero es buscar ayuda, hablar con alguien. Interesante, muchas personas a veces dicen, yo no necesito ayuda, no necesito a nadie, yo nací solo. La realidad es que nadie nace solo. El 100% de las veces está nuestra madre ahí y están los doctores. Y aún en nuestro crecimiento de niños siempre hay alguien instruyéndonos. Y tendemos a perder esa importancia de buscar ayuda en lo que vamos haciéndonos adultos, pero no es bueno. Es siempre bueno buscar ayuda, es siempre bueno hacer preguntas sin pena ninguna. Siempre es bueno ir a su instituto financiero, hablar con los gerentes, con los representantes. Hablar con sus amigos, con su familia. Como estaba explicando Claudia, es bueno sentarse y tener todas estas conversaciones con tus familias, con tus amigos, con tus amigos del empleo. Es bueno buscar ayuda, especialmente en la finanza, para que podamos salir adelante y tener éxito en todo. Claudia. Estás en mute, Claudia. Perdón. Así es, pues muchas gracias, Daniel. Con esto nosotros damos por terminadas los temas. Si alguno